señor Yamil fue tan, ¿verdad?, tan bondadoso que nos lo hizo llegar a muchos de nosotros. Pregúntenme, aprovechen quién le gustaría tenerlos y simplemente se le envían allí al teléfono. Eso tiene que ser voluntario en usted. Si usted desea, hay estudios que no le serán de mucho interés, hay otros que sí, eso queda de usted, usted lo pide. Bueno, nosotros vimos que a fuerza de regaño y a fuerza de consejos, David por fin le dejó la frisa a la hermana Nilda para que hermana Nilda pues se quedara con ella y ya no hay más pelea entre frisa y frisa, y hoy decidieron dejar la frisa en el cuarto. Porque era un dime y te diré, esa frisa iba de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Yo dije un día la rajan por la mitad. Los queremos mucho. Sí, señor, de corazón, de verdad. El Ministerio Voz de Alerta y su director, el señor Méndez, hace años se puso a coleccionar acerca de las 7 trompetas del Apocalipsis, y la primera trompeta aparece escrita en Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta. La palabra ángel es griega, debería decir mensajero o malak en hebreo. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Por lo tanto, algunos escolásticos profundos en Torá prefieren creer que esto tuvo su cumplimiento en el 1914, un preludio de tiempo antes y después de la Primera Guerra Mundial. Ahí estaba sonando esa primera trompeta, una destrucción global que llegó repentina por primera vez a nivel mundial. Había visto la guerra de los 30 años, la guerra de los 7 años, la guerra de los 150 años, pero nunca se había visto una guerra mundial como la del 1914 al 18. Y también vimos los factores climatológicos que vinieron del 1906 hasta el 1910, los temblores de tierra que destruyeron a California. Y como si fuera poco, en Tunguska, en Siberia, en junio 30 del 1908, cayó una estrella del cielo que destruyó los bosques, los convirtió en palillos de fósforo. Y como vemos, mis amados hermanos, no había explicación en ese entonces, y ahora muy poco lo hay, a menos que no fuera un meteoro que ya llegando a la Tierra explotó. No conforme con eso, pasó el cometa Halley en mayo del 1910. Mire, cuando el cometa Halley pasó, le llamaron la estrella del rabo. Eso causó unos temblores de tierra a nivel mundial y unas expectaciones en la bóveda celeste increíbles. Y en el 14 al 18 murieron 35 millones o más en aquella guerra escalofriante. Los estudiosos de la Biblia pensaron que los días del fin daban sus primeros toques, el principio de los dolores de parto que habla la Escritura antes de que el Mesías vuelva a la tierra. Y como si fuera poco, ataca en el 1918 la influencia española y mata 20 millones más de lo que había matado la guerra. Esto se sabe que hoy en día fue hecho en, ¿verdad? Se dice que fue hecha en Texas por los mismos americanos, y que la llevaron y se la pusieron en español para echarle la culpa a España, que todavía a España le quedaba mucho poder en el mundo. Había perdido la guerra del 98, pero apenas hacía 16 años que había dejado de ser una potencia. Entonces, para terminarla de eliminar, se le echó la culpa a los españoles, que ellos le habían traído la fiebre o la influencia española al mundo entero. Y ya vemos que, mire, no en nada nos diferenciamos de, ¿ve? 102 años más tarde está todo igual, mírenlo. Estaban ellos protegiéndose, mascarillas donde quiera, y la muerte tocaba en todas las puertas. Por lo tanto, creemos que ahí se cumple la primera trompeta. Hay alguien que tiene micrófono abierto y se oye todo lo que hace. Aquí vamos a la segunda trompeta. Apocalipsis capítulo 8, del verso 8 al 9, nos dice que el segundo malak o ángel tocó la trompeta, o pudo ser el chofar y no la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en la mar, y la tercera parte de la mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves, escuche bien, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y todos sabemos que en aquella, ¿verdad?, en aquella tremenda guerra, la Segunda Guerra Mundial, parece ser que suena la segunda trompeta cuando en Hiroshima y en Nagasaki, en agosto 6 y 9 del 1945, caen las bombas atómicas en esas dos ciudades, y hay 100,000 muertes y 60,000 desaparecidos en la primera explosión. Eso nunca se terminó de contar los muertos. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora es nada, amados hermanos. Es pálidamente un reflejo de cosas más grandes que ya han pasado. También,
contaba Japón con, ¿verdad? Surcaba los mares, Japón con uno de los torpederos, de los barcos más grandes que podía existir, que era el Shinano. Era el portaavión más grande que surcara los océanos, y los alemanes tenían el Bismarck, que tenía 7 capas de acero. Estaban esas dos potencias con los mejores barcos del mundo. Pero en la Segunda Guerra Mundial se vieron envueltos 105,000. Mire, aprenda esto, grábelo. Se le va a pasar el estudio a su casa si usted lo quiere. Escuche, enviaron a la guerra 105,127 navíos, de los cuales 36,387 fueron destruidos. Exactamente como decía la Biblia, la Escritura, la Torá. Una tercera parte exacta, como dice Apocalipsis capítulo 8 y verso 9, se hundió, fue destruida. Mírelo el verso de nuevo. Sería bueno que lo viera, mírelo. Verso 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y así fue, que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Por lo tanto, sin lugar a duda y a la represalia, ¿verdad?, de cualquier expositor bíblico, encontramos que sí, que en la Segunda Guerra Mundial se hundieron los barcos que dice la Biblia que habrían de hundirse. 36,387 es una tercera parte de los 105,127 que enviaron. Adoramos a Abba Kadosh en este día. Yo sé que ustedes lo adoran en su casa. La tercera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, del verso 10 al 11, nos dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo. Vamos a decir, el tercer malach tocó el shofar y cayó de los chamallines una estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Y si nosotros tuviéramos un poquito de calma y fuéramos, ¿verdad?, sin ajorarnos, y fuéramos conforme a lo que dice la Escritura, pues podemos darle una interpretación lógica a este verso. En abril 26 del 1986 explotó la planta nuclear de Rusia en el pueblo de Chernobyl. La palabra Chernobyl significa en español ajenjo. Y te dijo la Escritura, si lo mira para atrás, que el nombre de la estrella es ajenjo. Ahora dice usted, no, pero vio como una estrella, claro. Cuando explotó la base nuclear, botó la tapa de concreto y metal y pasó de las nubes para arriba. Y cuando bajaba encendida, botando humo. Esa es la parte que el profeta ve. Cuando cayó, ¿verdad?, estuvo 5 días lloviendo porque preñó las nubes de residuos nucleares. Las aguas de casi toda Europa se contaminaron, y con el agente 137 que da cáncer en los huesos. Y no saben los muertos que han venido a causa de aquella explosión. Cayó lluvia contaminada con elementos nucleares desde el cielo, tal como lo vio el profeta. El total de muertes fue 125,000, pero se infectaron 2 millones de infectados. Así que creemos que la tercera trompeta pudo haber sonado en ese momento. Luego sigue explicando el libro de Apocalipsis de la cuarta trompeta, y nos dice en Apocalipsis capítulo 8 del verso 12 al 13 que el cuarto mensajero tocó el shofar y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio de los chamallines del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay!, de los que moran en la tierra, en Aretz, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los 3 ángeles o los 3 mensajeros que faltan. Bueno, nosotros vimos, ¿verdad?, que Gustav Meinrich fue un narrador austriaco desde enero del 68 hasta el 1932, conocido sobre todo por su libro El petróleo, ¿verdad? Petróleo, petróleo, decía, una profecía clásica de la literatura fantástica del siglo XX. Allá para el 1903, él daba a entender la oscuridad que traería al mundo el petróleo, y cuando la guerra de Saddam Hussein, cuando la guerra de Cuba y la primera guerra,
corrieron la Guardia Republicana para no perder la guerra y prendió todos los pozos de petróleo del Golfo. Se esperaba que ardieran 150 años sin apagarse. Y el mundo, esa fotografía la sacaron como a la hora, porque el mundo entero en Medio Oriente se volvió en una nube negra que arropó a todo Medio Oriente, una cosa que nunca se había visto, y tuvieron que callarla por los métodos televisivos y comunicativos y utilizar una bandera falsa para que el mundo no se fuera a alarmar, porque recuerden que todo lo que pasa en un país nos afecta, porque el mundo va dando vueltas, y como es el aire el que se contamina, un día más tarde nosotros estamos en el mismo sitio que ocurrió eso, y tenemos aires arriba contaminados. Pareciera ser, ¿verdad?, que en ese momento, mírelo, ya cuando llevaba un par de horitas, mire cómo se iba convirtiendo el mundo completamente, como dice la Escritura, que se convirtió negro el mundo entero, que no se podía ver. ¿Verdad? Vemos que, como decía el libro, el mundo detrás de los petróleos y del petróleo, del dinero que él también genera, cumple con esa profecía bíblica que el mundo se oscureció porque no se veía el mundo en Medio Oriente de la humareda, de los pozos que se quemaron. Y como si fuera poco, en el año 86 el sol ha tenido unos cambios muy marcados. Los científicos le llaman la invernación solar, y el mayor fue el 14 de agosto de 1999. Una tercera parte de la Tierra se oscurecía y a la misma vez es como si los días se acortaran. Sucedía algo tremendo a nivel mundial. Si vamos a hablar de cada uno de estos eclipses, no acabaríamos. Pero sí que en el plano central galáctico, la Tierra, que tiene una línea imaginaria en la que ya tiene que ir, ella sube y baja y pimpotea en el sistema solar en su viaje astral que ella hace a nivel del cosmos. Eso se le llama el movimiento cíclico. Y si usted mira la fotografía, la Tierra comenzó a bajar aceleradamente y está bajando de la línea del centro, que es donde debería de estar, hacia abajo, lo que está trayendo vértigo, náuseas, pérdida de memoria, alta presión, desespero en el pecho, locura en la cabeza, porque nosotros estamos, hacía años que la Tierra no estaba ubicada donde está ubicada ahora. Está ubicada en la parte abajo de esa línea imaginaria en donde hay felicidad y tranquilidad, porque como usted es agua al 85%, de acuerdo a donde usted esté, sea día o sea noche, o donde esté la Tierra, es que su presión sanguínea, su mente, ¿verdad?, y todos los líquidos de su cuerpo bregan. Estamos en uno de los tiempos más críticos, lo dice la Escritura. Pareciera ser que ya explicada la cuarta trompeta, nos dirigimos a explicar la quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y comienza a hablar ahí que salieron langostas, que dañaban la hierba, ¿verdad? Pero no, dice, le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente los hombres que no tuvieran el sello de Dios. Dice Apocalipsis que el aspecto de esta langosta eran semejante a caballos preparados para la guerra y tenían en las colas como escorpiones y también aguijones. Entiéndase que en los días que se hizo la escritura, el idioma no lo tenían como lo tenemos hoy en día tan avanzado, ni tenían tantas palabras. Si ellos veían un meteoro, ellos pensaban que era una estrella que había caído del cielo. Si ellos veían cualquier cosa, ellos tenían que asimilarla a lo que ellos conocían, porque ellos no tenían más vocabulario, ni más cosas, ni más puntos de referencia. Por lo tanto, así lo explicaban ellos en Apocalipsis, que tenía un poder como tienen los escorpiones. Los escorpiones tienen el poder de darte una picada y tú comienzas a temblar, con lo cual ellos lo que estaban hablando pudiera ser o de armas nucleares o de armas bioquímicas, una guerra. Y sabemos que en las guerras últimas se han visto a los helicópteros, a los Apache, ¿verdad?, y a los rusos con equipo a la parte de atrás que cuando lo lanzan hace el mismo efecto que hace el escorpión. La persona comienza a temblar y le dan vómitos, pierde su raciocinio y como a las 15 minutos 20 ya está muerta. Y cuando tú los ves, ahí los está lanzando, como decía la Biblia, que salen como de la parte de atrás y van hacia adelante. Lo mismo hacen los aviones. Y dice que tenía pelo como de mujer porque es la hélice, lo que ellos ven, o el humo de los proyectiles cuando salen. Y lo comparan al pelo de una mujer. Y miren, cuando usaron esas armas nucleares allá, cuando la guerra se recuerda que peleaba Irán-Irak, oiga, eso eran miles de personas, porque donde el aire llevara ese olor, la persona queda muerta al instante, temblando, con convulsiones, igualito que cuando un escorpión nos pica. La sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí
una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Yahweh. Dice, diciéndole al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Eso no es otra cosa que una explicación de armas nucleares. Pues el poder de los caballos están en su boca y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Así que si seguimos leyendo, no es otra cosa que estaba explicando, ¿verdad? Que en los días de la 6ª trompeta es idéntico a lo que se conoce como la 6ª copa y se puede también ligar a otra profecía, son 3, que está hablando de una guerra. Los expertos las unen, pero también las desunen. Existe la guerra de Armagedón, existe la guerra de los 200 millones y existe la guerra de esa de Armagedón, la de Gog y Magog, que está en el libro de Ezequiel. Sí, podemos hacer injerencias y inferencias proféticas y unirlas y que sean una, pero nosotros podemos dividirlas también de acuerdo al tiempo que habla. Y sabemos nosotros que la Biblia dice que cuando se seque el río, el agua, que está en el Medio Oriente, van a poder pasar guiando en automóviles. La gente de allá, del extremo oriente, del mundo asiático, podrán pasar en vehículo y pasar al Medio Oriente. Bueno, en enero 13 del 1990 le dio, ¿verdad?, a Turquía con comenzar a bregar con un proyecto que se llama Atatürk Dam. En español, la palabra Atatürk es árabe, significa nuestro padre Dam. Y Dam viene siendo el lago. Hicieron 16 túneles y cuando esos 16 túneles chuparon agua, secaron el río Éufrates, tal como lo dice la escritura, por primera vez en la historia. Eso por poco trae una guerra nuclear, porque entonces Saddam Hussein se levantó contra los turcos y era como dice la escritura. Me gustaría volver aquí donde estamos porque la figura habla más que lo que estoy hablando yo. Usted lo puede buscar la información. Los expertos en profecía entonces creían que para allá la década del 90 era la época que lograba ver al Nazareno de gloria, a Yahshua HaMashiach, y la palabra gloria sabemos que es de maldición porque la palabra gloria era una hija ¿verdad?, de una diosa griega. Pero sí, su esplendor, su amor y su cariño, pues pensaban que en ese tiempo venía el Mesías, con lo cual Norteamérica, la nación norteamericana tuvo que intervenir y algunos vieron que el tiempo se estaba a punto de acabar. Ese tiempo trajo una situación económica que el dinero no daba, hermano, no daba para lo que se necesitaba. Por lo tanto, se creyó exactamente que esa 6ª copa estaba allí sonando o estaba dando los primeros reflejos del sonido. Hasta donde avanzamos, le podemos decir sin miedo a la irreverencia, que usted que me está escuchando, posiblemente usted sea parte de la generación del fin y que después de usted no haya más generaciones. Las cosas se han venido cumpliendo a la espalda de usted. Lo que pasa es que usted estaba muy ocupado en su trabajo. Usted no tuvo tiempo para pensar, pero el reloj de Dios venía dando sus tic-tac y sus profecías se venían cumpliendo al pie de la letra. Estamos al borde entre el desastre y la catástrofe. Para los medidores de los tiempos, aunque el único que conoce el verdadero tiempo es nuestro poderoso. Por lo tanto, sabemos, ¿verdad?, que los países van haciendo pactos y logra, ¿verdad?, China hacer pacto con Rusia. Ahora son íntimos amigos y pudieran pasar de allá para acá los dos juntos y tendrían los 200 millones que dice la Biblia. La gente decía que es imposible que exista un ejército de 200 millones cuando Norteamérica apenas tiene 2.700.000 hombres para la guerra. Y el cuarto ejército del mundo puede tener 1,5 millones, aunque hoy en día la China comunista tiene un buen ejército, pero le voy a explicar, también la India, que era el país que quería decir, tiene el cuarto ejército más poderoso del mundo. Pero en los días de Mao Zedong, en los años 70, estableció un plan de que todo hijo varón
tenía que ir a la guerra y Mao Zedong contó 175 millones de hombres chinos listos para la guerra. A eso le añade los 25 millones que tiene Rusia, el ejército más poderoso quizás de la tierra, y está el ejército que habla la Biblia. 200 millones de soldados pasarán a destruir la tierra de Israel. Por lo tanto, tenemos que orar por Israel, ¿sabe? Porque algunos dicen que de esa no se escapa. La Biblia dice que pasará como un turbión y destruirá las ciudades. Y vemos nosotros que ahí los chinos comienzan a unir por medio de trenes y por vías, a unir a China y a Rusia. Como nunca se había visto dos superpotencias unirse. Tomando las tierras del norte, la Biblia llama a donde nace el sol. Y algunos saben que los chinos están en la escritura. Y dicen un nombre que ahora no lo tengo en la memoria para dárselo, pero habla que son, cuando los buscas, son en realidad los chinos, con sus trenes, con sus megatrenes rápidos, con sus megas industrias. China ha pasado a ser prácticamente una de las naciones que está en la profecía bíblica. Y nosotros, mis amados hermanos, nos estamos viendo con las manos atadas ante la invasión de tanta cosa que está ocurriendo. Ya no podemos explicarlo como los explicaban años atrás. Hoy en día sabemos que ya está hasta una persecución en contra de los que anuncian las verdades. Una persecución solapada por los métodos de comunicación masivos, que a la persona le tumban los canales, que a la persona los amenazan. Y hay que tener mucho cuidado, pero los días peores de la humanidad están por verse y están por llegar. Así que nosotros en este día le queremos decir a los escolásticos, a los que estudian, que también en el Zohar, que es un libro, ni lo apoyamos ni no lo apoyamos. No tenemos la autoridad para ello. Pero si usted lee el Zohar, que es un libro judío que habla, ¿verdad?, de la mística judía, en el Zohar dice que el país que va a causar la tercera guerra mundial va a ser Irán. A causa de Irán va a venir esa guerra que habla la Biblia, escalofriante. Y nosotros sabemos que desde los días que Irán le bajó un dron a propósito a los Estados Unidos, las cosas ya no viajan como antes. Y que Irán es la Persia que habla la Biblia. El nombre de ella en realidad es Persia. Esos son los persas, el imperio persa. No le diga que son árabes, ellos no son árabes, ni hablan árabes. Ellos son persas. Y cuando se habla de Irán, es un país que se remonta hasta la antigua Babilonia y hoy en día tiene unas capacidades por medio de los cohetes que China le ha hecho llegar y se ha hecho amiga de China, con una capacidad nuclear tremenda, y los americanos prevén que la tercera guerra mundial está a la vuelta de las esquinas, porque Corea del Norte se añade a la suma de estos países y se añaden en los bloques comunistas y socialistas, se van uniendo, con lo cual puede ocurrir la guerra que habla la escritura, que ha de ocurrir en los días de esa trompeta, y que los ángeles le da pena de los hombres que viven sobre la faz de la tierra. ¿Qué tal si esta guerra ocurriera y todavía el rapto, si todavía Yeshua no ha venido a buscar a su pueblo? Y a ti te instruyeron mal y te dijeron que ya tú estás en los cielos y que ya estás allá celebrando las bodas del Cordero, y no te prepararon emocionalmente para enfrentar la muerte. Sí, y ya saben que cuando el satélite tiró, vieron que los chinos tienen megabarcos a la misma altura de Rusia y a la misma altura de Estados Unidos, capaces de hacer un collar de guerras alrededor del archipiélago al sur de ellos, desde la isla de Hainan hasta llegar completamente a Europa. Por lo tanto, no se está bregando, ¿sabe?, con la China de hace 50 años atrás. Se está bregando con una megapotencia que pudiera ser realidad lo que la profecía habla, en lo que se conoce, ¿verdad?, según los que saben, las Islas Spratly, y lo que se conoce como el Mischief, que es un área en donde China echa tierra y hace islas en los mares. Estas islas, una vez hechas, ella hace puertos marítimos tanto para el comercio como los hace para la guerra. Y aunque le dicen que no haga eso, ella lo sigue haciendo. Eso se encuentra en los Mischief Reef, eso cuando los barcos van llegando a los puertos. Ustedes saben que hay mucho coral. Eso es lo que se le conoce, ¿verdad?, como en español sería un de estos de coral, no sé cómo decirlo, un banco de coral es la palabra. Pues los chinos encima de esos bancos de coral siguen arramando tierra, toneladas, millones de toneladas con barcos, hasta que logran así islas. Y ya usted ve en el mapa, se han apoderado de todo el sur, que eso antes era de Japón, y han cogido todo el norte de Australia y el sur de Camboya y Vietnam y toda la Malasia y toda la Indonesia, y se han apoderado del mundo asiático de una manera que, si no ocurre, amados hermanos, en nuestros días, no crea,
está a punto de venir esa profecía de la Biblia. Los americanos le queda una sola cosa. Pasaron sus mejores equipos bélicos y nucleares para el enfrentamiento más grande que jamás el planeta haya visto hacia la base Diego García en el sur del Mar Índico. Listos para lo que habla la Escritura, que será la guerra más escalofriante que jamás haya existido. Las superpotencias se van preparando y Norteamérica, que siempre llevaba la delantera, desafortunadamente ya no la lleva en el área del espacio aéreo, se prepara con sus mejores equipos, solapada y secretamente sin que nadie lo sepa, aunque sí lo sabemos, y preparan un misil especial con el nombre de los árabes llamado Moab, que sabemos que Moab, dice la Escritura, que será barrida, y habla de Moab en los últimos días. Como si fuera poco, ¿verdad? Preparan unos misiles de tamaños colosales para ese momento y para ese día de esa guerra. Y preparan, porque ya Rusia los tiene, están tratando de armar armas hipersónicas capaces de desarrollar 21.000 millas por hora, que estarían de un país a otro en cuestión de segundos. Eso fue lo que vieron los profetas. Una guerra termonuclear, y el apóstol Pedro la vio y dijo, yo la vi, dice Pedro. Yo vi que la tierra va a pasar ardiendo. Esta vez Dios no la va a destruir con agua. Pasará ardiendo en un fuego que la consumirá completa. Y usted sabe que en un sitio donde se tiren 100 o 200 cabezas nucleares, el planeta de por sí desaparecería. Estos son los días que nos esperan, mis amados hermanos. Y tenemos que estar, ¿verdad? 13.000 millas por hora desarrolló, empezándolo ellos a usar. Imagínense en plena velocidad cuánto puede llegar. Así que nos preguntamos, si la Tercera Guerra Mundial empezó, bueno, tecnológicamente hablando, ya empezó. Eso es día y noche hackeando las computadoras de ambos países o la de los países que están envueltos en esta guerra comercial de los días del fin, y la CIA ha dado a conocer ese hecho. Por lo tanto, nosotros sabemos, mis amados hermanos, que desde los tiempos de los presidentes que estaba Obama y el otro vicepresidente en Rusia, desde el 2013, comienza aceleradamente el planeta Tierra hacer la profecía que habló Juan en el libro de Apocalipsis, estando en la isla de Patmos, comienza a cobrar vitalidad y hacerse realidad delante de nuestros ojos, de tal manera que los ejércitos más poderosos del mundo jamás se pensaron, los tiene Corea del Norte. Eso desde el año 1949 de la guerra de Corea, los americanos jamás pensaron, el mundo jamás pensó que Corea se iba a levantar de una manera tan bélica, militarmente hablando. Y China, ¿para qué le decirse? Los ejércitos de China harían temblar a la potencia más grande del mundo. Una cosa le digo, y se la digo con derecho y rigurosidad, ¿verdad? Se la digo de corazón. Podrán matar a toda la humanidad, pero va a quedar vivo un chino, aunque sea, de tanto que son. Un chino quedará vivo en algún lugar del mundo, ¿verdad? Y cuando seguimos mirando, nosotros vemos, ¿verdad?, que en el estrecho de Hormuz, hace poco, por poco se forma una guerra nuclear, una guerra mundial. Allí se estaba peleando el comercio de la tierra, mientras usted está en su casa dándole para abajo el platito de arroz y habichuela, usted está lo más contento, usted como si nada pasara, brillando el carro, paseando. El mundo está al borde de la aniquilación humana. El mundo está a punto de llegar a los días que hablaron las Escrituras. Nosotros estamos viendo cómo en Siria fácilmente los rusos le bajaron y le destruyeron los Patriots a los norteamericanos. Como si fuera poco, ya usted ve, eso es un helicóptero nuevo que prepararon, que tienen la misma perspectiva que habla la Escritura, que tenían unas caras como de animales, y los rabos los preparan Rusia y China para una guerra, ¿verdad? Si le tocara a ellos los días del fin defender sus tierras. Y el plan más malévolo jamás inventado ya sabemos cuál es, que no le podemos echar la culpa ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China, porque nosotros no lo sabemos. Nosotros solamente respondemos a los influjos culturales que recibimos a través de la noticia, que no siempre son fidedignos, pero una guerra bioquímica. Y Rusia lista y preparada para lo que venga como nunca antes. Por lo tanto, Zacarías capítulo 13 y verso 8 y hasta el 9 nos dice que será un tiempo que le tocará vivir a la tierra, y Yahweh, hablando de ese día, dice que los someterá y los probará como se prueba el oro y la plata. Si ahora tú por cualquier cosita no quieres ir a una iglesia y por cualquier cosita te achismas, imagínate cuando vengan esos días que seremos probados como el oro y la plata, y es Yahweh que da el permiso. Por eso deje de decir que usted ha creído en Jesucristo, que ese es el poderoso, que a usted no le va a pasar más, porque nada, porque en los últimos días Yahweh le dio permiso a Satanás
para que ataque a la raza humana. Y dice, salió tratando de atacar a los santos, los salió y los venció, dice la Escritura, léalo. Te va a vencer el cuerpo, pero yo te aseguro que tu alma no hay demonio, no hay potestad ni poder que jamás se la arrebate de su mano, porque dijo él, los que son míos no hay quien los arrebate de mi mano. Así que esos son los días que nos esperan. Cualquier predicador que te ofrezca tiempos mejores, o que ya mismo te va, o que esto no es nada, que esto pasará, es un mensajero del mismo infierno. Para que tú no crees fortaleza, hay que crear fortaleza. Usted tiene que decir, viva o muera, yo soy del Señor. Haya abundancia o haya escasez en mi casa y yo serviremos al Señor. Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Esos son los días que esperan, y quizás ese nene que quedó vivo después de la destrucción nuclear, yo sé lo que su mente piensa, es un chino. Esos son los días que están por venir. Y amados hermanos, la séptima trompeta. La séptima trompeta, dice Apocalipsis capítulo 10, vi descender de los chamallines a otro Malak bien fuerte, ¿verdad? Envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, la emisión de 7 truenos salieron al aire. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En los días de la séptima trompeta, los misterios de Dios serán descubiertos, como él se lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ve? Y juró por el que vive por los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, pero sí, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él se lo anunció a sus siervos, los profetas, a los profetas. Por lo tanto, aunque nos decían que el fin venía y nos fallaron unos señores ahí, ya sabemos, hace unos cuantos años atrás, yo hoy paso a ser sentado desde esta silla para el mundo que me está escuchando. Tú no estás ahí por casualidad, ni has aprendido sea tu computadora o tu teléfono porque tú quisiste. A ti hay un mensaje sumamente profético y apocalíptico que está llegando a tu casa. Estoy con los pelos erizados de la cabeza hasta los pies, porque es una llamada final que se le está haciendo a todos los pueblos de la tierra, a todo pueblo, nación, tribu y lengua. Los están llamando que corran, pero de una manera como nunca se ha hecho. Y usted puede ver que los que son de Dios, que son esas ovejitas blancas, cuando oyen la voz de Dios van a correr, a humillarse delante del Señor. ¿Por qué? Porque el sabio en tal tiempo calla, y porque el camino hacia arriba a los sabios es el camino del cielo. Usted corriendo, hay una llamada final advirtiéndole que es una voz de alerta. Esa voz de alerta se encuentra ubicada en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 19, Oseas capítulo 6, Sofonías capítulo 1, Daniel capítulo 12, oiga Ezequiel capítulo 7, el fin viene sobre los 4 ángulos de la tierra, y Dios está llamando con una voz ostentoria y poderosa a los pueblos que se conviertan. Y ahora más que nunca llama a los hijos de Israel que se le perdieron en las naciones. Por eso es que usamos terminología hebrea. Está llamando a los hijos que se perdieron con el chofar. Por eso es que usted siente el deseo, y usted siente que un deseo de tener talit, de tener chofares, de unirse a esta fe, porque Dios te está llamando, porque eres una oveja perdida de la casa de Israel. Y muy pronto vemos en el aire poderosamente, como dice Tesalonicense, al santo de los santos, al sublime al sublime de los sublimes, a nuestro hermano mayor, y nosotros a reunirnos con él, como dijo la Escritura. Hasta ese entonces el hermano Méndez le dice ¡Shalom! Y pasamos los controles a New Jersey y a Puerto Rico. Shalom, shalom.